curso es aritmética y el tema es lógica proposicional. Tema fácil, ¿no? Tema muy fácil. A ver. ¿Qué es una lógica proposicional? Dice que estudia las proposiciones lógicas y va a dar valores de verdad, es decir, va a ser falsa o verdadera. Ese es el pequeño concepto, ¿no?, de la lógica proposicional. La proposición lógica, dice, se encuentra y contiene información que puede ser verdadera o falsa. Si un enunciado puede definir su valor de verdad, se encuentra cerrada o en tanto en una proposición lógica, dice. Entonces veamos unos ejemplos para ver si es una proposición o no. Por ejemplo, P toda proposición se denota así, ¿ya? P, dos puntos, y aquí va a estar el enunciado. Y eso va a decir, ¿es proposición o no? Por ejemplo aquí, P, dos puntos, 5 más 8, digo 5 más 4, es 8, dice, ¿no? Obviamente esto es una proposición, pero obviamente es falsa esa proposición. ¿Por qué? Porque 5 más 8 es 9, ¿no? Ya, esa proposición sería falsa. Ya, ahora, Q, dos puntos, todos los hombres es mortal. Todos los hombres, es decir, que todos los hombres mueren. En algún momento mueren, es lo que dice la proposición, ¿no? ¿Podemos decir que eso es verdad o falsedad? Sí, ¿no? Es verdad. Entonces eso sería una proposición. Juan es abogado. Ahora, lo que podemos decir es, o puede ser cierto que sea abogado o que no, ¿no? No conocemos a Juan. Entonces hay dos posibilidades. Entonces eso también sería una proposición, ¿no? Si es algo verdadero o falso, es una proposición. X más 3 es menor que 7, menor que 5. Entonces acaba de decir que X es 1. Ahí sería una proposición verdadera. Si X es 2, sería una proposición falsa, ¿no? Porque si fuese 2, sería 5 todo esto. Y 5 no es menor que 5, es igual que 5, ¿no? Ahora, las que no son proposiciones son generalmente los enunciados exclamativos o de pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estás? Eso no es proposición, no es. Auxilio tampoco no es, ¿ya? Entonces, los que denotan con signo de admiración o signo de pregunta no son proposiciones, ¿ya? Es decir, tú no puedes decir que esto es verdadero o falso, ¿no? No se puede definir eso. Como no se puede definir eso, es por esto que esto de acá no es proposición. No es proposición. Entonces acá tenemos dos clases de proposición. Dicen, ¿no? Simple, sin conectores lógicos, y compuesta con conectores lógicos. ¿Qué serán esos conectores lógicos? Esos conectores lógicos, chicos, son generalmente el y, el o, el entonces. Entonces, el sí, solo sí. Ya. Y sus símbolos de y, por ejemplo, es una B invertida o es una B normal. El entonces es una flechita. El sí, solo sí es flechita de ida y vuelta, ¿no? Esos son esos son los conectores lógicos. Y o entonces, sí, solo sí. Ya, entonces a eso se refiere con conectores lógicos. Entonces los que tienen conectores son compuestos y los que no tienen se llaman simples. Ahí está. Uno de los conectores más conocidos es la negación, ¿no? Cuando niegas algo. Es lo contrario a la proposición lógica. Por ejemplo, dice Juan es abogado. Si yo niego sería no es cierto que Juan es abogado. Ya. Proposición Q, todos los varones son fieles. Si niego sería algunos varones son fieles. O ninguno de los varones son fieles, ¿no? Yo creo que sería más ninguno de los varones son fieles, porque acá es negación de todos. Su negación sería ninguno, ¿no?
Ya ve. En R dice X más 3 es igual a 5. En T, X más 3 es mayor que 0. Si yo nego R, ¿qué estaría diciendo? Que X más 3 es diferente, ¿no? Diferente. Diferente de 5. Acá era mayor o igual. Si niego sería menor, ¿no? Ya ese es uno de los conectores, la negación. Como les decía, viene el otro conector que es la I, ¿no? La I es la conjunción. La conjunción es la I. Y ya. Entonces dice, tenemos una proposición P. Carlos es artista. Y tenemos otra proposición Q. Carlos es profesor. Entonces, si utilizamos el conector I, ¿qué sería? Carlos es artista y ¿qué cosa? Es también profesor, ¿no? Entonces la interpretación sería Carlos es artista y profesor. Y entonces ahí estamos utilizando el conector de la conjunción que es I. La disyunción exclusiva, o también ese es el O, ¿no? El O. El O. Entonces tenemos ya las dos proposiciones P y Q, que Carlos es artista y Carlos es profesor. Si utilizamos el conector O sería Carlos es artista o profesor. O sea, ¿qué me está diciendo? Es uno de ellos, ¿no? O es artista o es profesor. Pero cuando dice y, es ambos, ¿no? Es artista y profesor. Entonces, esa es la diferencia entre un i y un o. Mientras que el o te dice que solamente uno de ellos es o es artista o es profesor. Si es profesor, no es artista. Si es artista, no es profesor. Esa es la disyunción exclusiva. Ya. Y aquí tenemos también la parte del silogismo, ¿no? Fíjense. Cuando utilizamos la negación, ¿qué quiere decir? Si era P, si negamos es no P, ¿no? Acá está. Negación de P o no P. Ahora, la negación de la negación es P. Es decir, si yo vuelvo a negar, ahí se va a ir el no P con no P y solamente va a quedar P. Ya, la negación de la negación. La negación del verdadero es falso. La negación del falso es verdadero. Ya, se cambia nada más ahí. Ya, a ver, ¿qué más? Mientras que en la conjunción o y, fíjense, P y Q. ¿Cuándo van a ser verdaderos? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? Es decir, cuando la proposición es Carlos es artista y profesor, ahí va a ser verdadero. Cuando los dos son verdaderos, es decir, esto es verdad y esto es verdad, esto de aquí va a ser ¿qué cosa? Verdad. Pero si el primero es verdad y el segundo es falso, esta va a ser falso. ¿Ya? Falso. Y al revés también, ¿no? Si el primero es falso y el segundo verdadero, también va a ser falso. Y si ambos son falsos, entonces toda la proposición, el conector, va a salir falso también. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué estará subrayadito la parte sombreada? Que en una conjunción, ¿cuándo solamente van a ser verdaderos? Cuando los dos son verdad. En otros casos, todos son falsos. Ya, eso recuérdense. Recuérdense que en de una conjunción solamente van a ser verdad cuando los dos son verdad. En los otros casos es falso. ¿Ya? Entonces eso para no estar memorizándonos todo. Pero. Ya. En la disyunción exclusiva, ahí que se ve. Van a ser verdad cuando ambos son verdad. Ahí es verdad. Cuando el primero es verdad y el segundo es falso, ahí también es verdad.
Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, ahí también es verdad. Y solamente cuando es falso, cuando ambos son falsos. Si ambos son falsos, toda la proposición es falsa. Ya, entonces ahí vemos que solamente van a ser falsos cuando los dos son falsos. En otros casos siempre es verdad. ¿Ya? Eso también es para recordar, para no estar memorizándonos todos. Siguiente, a ver. Tenemos qué cosa ahí. Tenemos la disyunción exclusiva. Ya, en la disyunción exclusiva, aunque esto no se ve mucho, pero igual. Ya, ¿qué dice? P, triangulito Q, ¿no? O Carlos es artista o es profesor. Mientras que el otro era disyunción inclusiva, este es disyunción exclusiva. Exclusiva. Ahí que vamos a tener en nuestra tabla de verdad. En ese caso solamente van a ser falsos cuando los dos son iguales. O sea, si es verdad, verdad, me va a salir falso. Y si es falso, falso, me va a salir falso. En los otros casos, sale verdad. ¿Ya? En la condicional, solamente vamos a fijarnos en esto ya. Si el primero es verdad y el segundo es falso. En ese caso va a ser falso. En los demás casos es verdad. Ya, el primero sea verdad y el segundo falso. Ahí que me sale falso, ¿no? En los demás casos todo es verdad. Ya, entonces, ¿cómo se interpreta si Carlos es artista? Entonces es profesor, ¿no? Entonces, claro, porque me está diciendo que Carlos es artista. Eso sería verdad, según lo de María, ¿no? Entonces es profesor. Esto si es falso, ahí sería falso. Entonces, en los demás casos va a ser verdad. ¿Ya? Bicondicional es el ida y vuelta, ¿no? Y eso es lo contrario de la conjunción exclusiva. Fíjate arriba, la conjunción exclusiva. Ahí veíamos que cuando es verdad, verdad, me da falso, ¿no? Falso, falso, me da falso. En aquí, cuando son iguales, me da verdad. Y cuando son iguales, me da verdad. En los demás casos nos da falso. Lo contrario de esto, ¿no? De la exclusiva. Chicos, entonces esos son para que recordar. ¿Qué es la tautología? Cuando toda la proposición nos sale verdad, toditas, toditas. ¿Ve? Como en este caso. Como en este caso de aquí, todo nos sale verdad, todito el resultado final. Ahí decimos que es una tautología o una verdad absoluta, ¿no? Una verdad absoluta. Por eso dice tautología es toda proposición cuyo valor de verdad es siempre verdadero, para cualquier combinación de los valores de verdad y sus componentes. Ya, esa es entonces una tautología, cuando el resultado final es una verdad. La contradicción, obviamente, cuando todo sale falso, pues, ¿no? Si todo me sale falso, es una contradicción o una contradictoria, ¿no? Aquí me salió todito falso. Y si sale combinadito, ¿qué será? Será contingencia, ¿no? Contingencia. Si sale combinadito de resultados de verdad y falsedad, como este caso, fíjense, salió dos falsos y dos verdaderos. La mitad, no, 50%. A eso se le dice que es una contingencia. Ya es una contingencia. Fácil, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos visto? La profesión lógica que es los conectores, ¿no? Los conectores tenemos la negación, la disyunción exclusiva y la conjunción o la condicional,
que es el entonces. ¿No? La tautología era cuando todito no sale, verdad. Contradictorio o contradicción, cuando todo no sale, falso. Y la contingencia es cuando algunos salen verdadero y algunos también salen falso. Eso es la contingencia, ¿no? A ver, vamos a ver si hemos entendido. Fácil ese tema, chicos, ¿no? Eso es de primaria, creo. Ya bueno. A ver, ¿quiénes están? Dayana y Johan Julián. Ya, a ver, dice, ¿cuál de las siguientes enunciadas no es una proposición lógica? Hemos dicho que toda proposición lógica tiene que ser verdad o falsedad, ¿no? Eso es una proposición lógica. Y las que no son, generalmente son las exclamativas, hemos dicho, ¿no? Lo que son en pregunta, ¿no? O los que son en exclamación. Exclamación, así, ¿no? Y a ver, veamos. Ah, dice, el oxígeno es diatómico. ¿Podemos decir que eso es cierto y falso? Sí, ¿no? Sí podemos decir que eso es cierto o falso. Y generalmente eso es cierto también, ¿no? Porque el oxígeno, como está en la Tierra, como O2, ¿no? Di viene de dos átomos, dos oxígenos de oxígeno. Entonces eso sí es el oxígeno, ¿no? Entonces esto de acá sí sería una proposición. Paraguay limita con Bolivia. Eso es cierto, a ver los que tiran su geografía. Sí, ¿no? Paraguay sí limita con Bolivia. Entonces eso también podemos decir que es cierto. Entonces esto es proposición. El país más poblado es la China, sí, ¿no? También China es la más poblada. Sí, hija. Sí, un rato más y ahorita entra en ya a las 5, hija. Llévate tu chompa. La D, ¿cómo estás? ¿Será proposición? Esa es no. Esa es la falsa. Esa es la falsa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo lo que son preguntas o exclamativas no son proposiciones. No son proposiciones. Ya, entonces esta es la que no es. Por si acaso vamos a ver la E. Dice, Solano es el capitán de la selección de fútbol. Bueno, ahorita el capitán es Guerrero, ¿no? Desde el de la selección, pero en un momento fue Solano. ¿Ya? Entonces eso también podemos decir que es cierto o falso. Entonces sí es proposición. Sí es proposición. De los siguientes enunciados, vamos a ver, dice, ¿cuántas son proposiciones lógicas? Eso es lo que nos pregunta, ¿cuántas son? Ya, veamos. El primero será, 2 es un número impar. Eso es falso, ¿no? Es proposición, pero es una proposición falsa, porque el 2, ¿qué es? Es un número par. El 2 es un número par. Entonces, al decirme que es una proposición, que el 2 es un número impar, es una proposición, pero proposición falsa, porque el 2 es par. Hemos dicho que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? En este caso es una proposición falsa. ¿Perú es un país latino? Sí, ¿no? Es un país latino, Perú. Entonces es una proposición y es verdadera, ¿no? Proposición verdadera. Sí es proposición. Vamos a poner con check. Esta sí es proposición. ¿La ballena es un animal acuático? Sí, ¿no? Es una ballena. La ballena es un animal acuático. Es correcto. Entonces sería una proposición verdadera. Sería proposición. 3 más 2 es 6. Falso, ¿no? Y como algo es falso, sí es proposición. Sí es proposición. Sí es proposición, pero es una proposición falsa, ¿no? Porque 3 más 2 es 5. 7 más, digo, x más y es 11. Eh, podemos decir que eso va a cumplir cuando x es igual a 5 y cuando y es igual a 6, ¿no? Y hay varios valores, ¿no? Puede ser también para x igual a 1 y igual a 10. Y así, varios. Entonces, sí puedo decir que es correcto. Y como es correcto, en algún momento eso sería una proposición, ¿no? Verdadera también.
Mario es presidente, ¿eso puede decir que es falso o verdadero? No, no. Entonces esto no es proposición, porque no puedo decir que eso es cierto o tampoco es falso. No puedo determinar eso. Como no puedo determinar, no es proposición. Entonces, ¿cuántos son proposiciones? A ver, cuentan los checks. 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones, ¿no? 5 proposiciones. 5 proposiciones lógicas. Ahí ya son 5 las proposiciones ahí. Hay el valor de verdad de esto. A ver, P y... A ver, vamos a recordar ya. ¿Esto qué es? Es una conjunción y disyunción. Es una conjunción, ¿no? Aquí está. Y en una conjunción, ¿cuándo era verdadero? Cuando los dos son verdaderos. En demás casos, era falso. Entonces, en la conjunción es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Dice menos P y falso. Y ya, pues ahí yo veo que uno de ellos es falso. Si uno de ellos es falso, ¿qué me tiene que salir? Falso, ¿no? Porque ya no depende de P. Este puede ser verdadero o falso. Y ahí igual va a salir así. Esto va a salir falso y esto va a salir falso. ¿Ese de qué es? ¿Mouse? Sí. Estoy utilizando mouse. Un ratito, ¿no? A ver. Ya está bien, ¿no, chicos? Entonces, sea P verdadero o sea falso, siempre va a salir falso. ¿Por qué? Porque el segundo es falso. ¿Y cuándo va a salir esa proposición verdadera? Cuando los dos son verdaderos. Y nunca va a ser verdad en este caso, ¿no? Porque el segundo ya es falso. Ya, entonces, por eso el primero, el uno punto, sería falso. Ya, el valor de verdad de esta primer enunciado sería falso. ¿Está bien? El segundo, a ver, dice negación de P o verdad. Ya igualito. ¿Cuándo era, cómo se llama? Verdad. Estamos en segundo caso, ¿no? Fíjense, en la disyunción exclusiva o, eran falsos cuando los dos son falsos. Y si eran demás casos era verdad, ¿no? Entonces los dos tienen que ser falsos para que sea falso. En los demás casos es verdad. Ahí fíjate, los dos tendría que ser aquí falso para que esto me salga falso. En los demás casos es verdad. Es decir, ya no va a depender de P, sino de verdadero, ¿no? A ver, esto de acá. P, negación de Q, es no Q. Negación de Q y verdad. O, si esto es falso, esto sigue siendo verdad. Si esto es verdad, esto sigue siendo verdad, ¿no? En estos casos, ¿qué nos salía? Nos salía verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Cuándo nos sale falso en O? Cuando ambos son falsos, ¿no? Este es falso y este es falso. Ahí nada más me sale falso. En los demás casos, verdad. Ya, pues. Entonces ahí vemos que esto también es, esto de acá es verdad y esto de acá es falso. ¿Cierto? Es falso. Ya, siguiente. Ahí hay el valor de verdad de esto ahora. De P o negación Q. Es decir,
Si esto de acá es verdad, esto sería falso, porque es negación, ¿no? Negación. Es decir, esto es verdad o falso. Al revés también, ¿no? Si esto de acá es falso, negación de falso, verdad. O sea, el otro caso sería que este de acá sea falso o verdad. Ya, en O, chicos, en O. ¿Cuándo es falso? Cuando los dos son falsos, ¿no? Fíjate, ¿cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. Entonces, como uno de ellos es verdad, esto de acá siempre va a salir verdadero. ¿Cierto? Entonces ahí analizando, vemos que esto siempre va a salir verdadero. En el sí y solo sí. En el sí y solo sí. A ver. En el sí y solo sí, fíjense aquí, solamente son verdad cuando los dos son iguales. Cuando los dos son iguales. Los diferentes son falsos. ¿Ya? Entonces ahí vemos que en el sí y solo sí, cuando son, cuando son verdaderos, cuando los dos son iguales. Entonces acá que diría, si esto es verdad, la negación que sería falso, ¿no? La negación sería falso. Entonces, como son diferentes, ¿qué nos sale? Siempre nos va a salir falso. Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Para que sea verdadero, los dos tienen que ser igual. ¿Verdad, verdad? O falso, falso. Ya, y acá como son varía, pues, ¿no? Uno es verdadero y otro es falso. Si lo cambiamos también, ¿no? Si lo cambiamos acá a falso, su negación sería, ¿qué cosa? Verdad. Y ahí, como son diferentes, siempre va a salir falso. ¿Cuándo va a salir verdad? Cuando esto sería verdad y verdad. O cuando esto sería falso y falso, ¿no? Ahí solamente me sale verdad. En los demás casos, como en esto, sale falso. Hallar el valor de verdad de esto, del entonces. Ya hemos visto que cuando el primero es verdad y el segundo es falso, ahí nomás nos salía falso, ¿no? En todos los demás casos sale verdad. Ujú. Y entonces aquí se ha cumplido esta restricción, el segundo es falso. Acá el segundo es verdadero. Entonces en ese caso va a salir ¿qué cosa? Verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces esto de aquí es verdadero. No, porque acá depende prácticamente del segundo para que sea falso. Y aquí es verdadero. No depende de esto, pues no, esto puede variar. Esto puede ser verdadero o falso. Ya, el segundo dice, el primero es falso y el segundo puede ser verdad o falsedad. Varía, porque acá está una incógnita. Entonces, ahí, ¿tenemos este caso? No, no, porque el primero tendría que ser verdad. Ahí sí puedo analizar, pero no, es falso. Entonces esto también sería verdadero, ¿no? Solamente es falso en este caso. En este caso. Ya ese es entonces en el entonces. En el entonces. Si quieren nos fijamos. Fíjate el entonces, aquí está. Aquí. Cuando solamente es falso, cuando el primero es verdadero, el segundo es falso. En todos los demás casos es verdad. Ya, entonces tienen que tener en cuenta su tablita nada más, ¿ya? A ver, se acabó. Más. Veamos. Está sencillo, ¿no? Solamente es la tablita y ya está. Ya, dada la proposición, vamos a ver, dice simbolizar los siguientes enunciados. Vamos a simbolizar. Ya nos falta 10 minutos. Chicos, nos damos un receso de ella, que termine los 10 minutos. Nos damos un receso para mandarle la tarea y darle tips. Porque está fácil además, ¿no? Está fácil.
A ver, sabemos que dice P, la proposición P es Juan sube al ómnibus. La proposición Q es José sube al ómnibus. Y la proposición R es Pedro compra una galleta. Dice simbolizar los siguientes enunciados. El primer enunciado dice Juan no sube al ómnibus, es decir, este de acá lo está negando, ¿no? Entonces sería no P. Y eso, ¿esto qué es? Esto de acá, la conjunción, ¿no? Pedro está aquí, R. Compra galleta, eso sería Q. No digo R. Y ya está P. Esto de aquí sería R. Y ya está. Entonces, ¿esto sería qué cosa? Esto, el A sería negación de P. Conjunción y R, ¿no? Eso sería. Esto de acá sería entonces eso. A. La A. Listo. Ahora vamos con la B. La B dice José sube al ómnibus. José es Q. Entonces todo esto de aquí es Q. Dice O. Eso sería una disyunción, ¿no? Es el O. No, esto es al revés, O. O. Pedro no compra galletas. R es Pedro compra galletas, ¿no? Entonces no compra sería no R, no R. Entonces esto sería no R. Ya está. Entonces diríamos que esto de aquí es Q o no R. Los conectores lo voy a hacer de otro color ya mejor. Conector O y negación R. Entonces esto todo sería. Listo. C. Si Juan sube al ómnibus, ¿dónde está? Juan sube al ómnibus es Q. Ya. Entonces, conector entonces. Entonces es la flechita. Pedro se compra una galleta. R, ¿no? Y como no está negando Juan sube al ómnibus, ese sería P. Entonces sería P, entonces R, ¿no? Entonces acá sería, esto sería P, entonces el conector de otro colorcito. El otro proposición es Pedro compra una galleta, R. Eso sería. Aquí también ya. El conector lo voy a poner de otro color. Los conectores. El otro conector es este de aquí. Yo. Eso sería, ¿no? En caso de esto. Indique los valores de verdad de cada proposición. A ver, vamos a ver. ¿Esto es una proposición verdadera o falsa? Vamos a interpretar por acá ya. 4 menos 1 es 3. Es correcto, ¿no? Entonces eso sería verdadero. Es de otro colorcito ya. Eso sería verdadero. Eso sería verdadero. Y después está el conector. En este caso el conector, entonces. Dice 2 más 7 sería 5. 5 es mayor que 10. No, eso es falso, ¿no? Entonces esa proposición es falsa. Y ya dime, esto, todo, ¿qué nos sale? ¿Verdadero o falso? Cuando el primero es verdad, entonces el segundo es falso. ¿Qué nos da? Ahí nos salía una falsedad, ¿no? Entonces esto de acá es falso. Bien, entonces esto de acá es una proposición compuesta falsa. Segundo, dice 9 más 4 sería 13. ¿Y 13 es menor que 12? No, no. Eso es falso. Entonces
Ya, entonces aquí el segundo es falso y hay una O, ¿no? Este de acá, el conector O. Conector O. El segundo dice 5 menos 3 es 2. Sí, ¿no? 5 menos 3 sí es 2. Y 2. Entonces eso es verdadero. Verdadero. Ya, ¿cómo sería esa proposición? El primero verdadero o verdad. Ya, pues esto es o verdad. El primero verdad. ¿Cuándo son falsos? Cuando los dos son falsos. En todo caso, en los demás casos es verdad. Ya en O, en el caso de O. Entonces ahí fijámonos que acá tiene que ser los dos falsos para que sea falso, ¿no? En todos los demás casos era verdad. Entonces este de aquí es verdad. Y en la tercera, 4 más 10 sería 14. ¿Es mayor que 12? Sí, ¿no? Entonces eso sería verdadero. Verdadero. Y, proposición Y, 9 es menor que 10, 15 menos 6. 15 menos 6, ¿cuánto es? 15 menos 6 es 9, ¿no? Entonces, 9 es menor que 9. No, no, eso es falso. 9 es igual a 9. Entonces, esto de acá es falso. Ya. ¿Cómo sería eso? Verdad y falsedad. Verdad y falsedad. Dice que los dos tienen que ser verdaderos porque ser verdaderos. En los demás casos son falsos. Entonces, aquí, esto de acá que sería falso, ¿no? Falso. Listo, ahí salió esto. El primero es falso. El segundo es verdadero. El tercero es falso. Y el último, 4 más 8. Eso sería 12. ¿No? ¿Es igual a 12? Sí. Entonces eso sería proposición verdadera. Verdadera. Y el otro es el sí y solo sí. El conector sí y solo sí. 6 más 4 es 10. Mayor que 8, eso también es verdadero. Entonces acá sería verdadero. Ya, ¿cómo es eso? En sí y solo sí. En sí y solo sí. Ambos son iguales, ahí sale verdadero. Ambos son iguales, ahí sale verdadero. Ahí está, entonces ambos son iguales, esto debe salir verdadero. Y ya está. Vamos a darnos un receso, como les dije. Ya, y continuamos. Ya, chicos, estamos en el número 3. Denme media hora ya. Media hora, chicos. Nos desconectamos a ver quién ha entrado. Dayana y Julián y ¿cómo se llama? Jordan, ¿no? Ya, vayan a ver, les voy a mandar, vayan avanzando. A ver, y me dicen, profe, esta sale, ¿qué le sale? Ya, les voy a mandar la tabla y vayan haciendo la 3, la 4, porque está fácil, ¿eh? Dice, construir la tabla de verdad la siguiente. Proposición compuesta. Vamos a ver, en la A, P, entonces no Q. A ver, P, entonces no Q. P, entonces no Q. Y a ver, aquí salía falso cuando el primero era verdad y el segundo era falso, ¿no? En todos los demás casos salía verdadero, ¿cierto? Ya, eso sería la construcción, pues, es decir, que si esto es verdadero y esto es verdadero, sale verdadero. Si esto es falso y esto es falso, sale verdadero. Y si esto es falso y esto es verdadero, también sale verdadero, ¿no?
Solamente salía falso cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Ahí nomás salía falso. En los demás casos era verdadero. ¿Cierto? Ese sería para el primero. Ya, a ver. Para B, negación de P, O. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Cuando este de acá es verdadero, cuando de aquí es verdadero y esto de aquí es falso, ahí solamente me va a salir falso. En todos los demás casos, o sea verdadero, falso, verdadero, lo que sea, va a salir verdadero. ¿No? Entonces aquí va a salir verdadero uno y todos los tres, porque acá hay tres más, ¿no? Acá hay tres más. Pues son cuatro, pues, ¿no? Que van a salir verdadero. Y a ver aquí. Si P es verdadero, acá, ¿qué sería? No P, sería falso, ¿no? Ya. Y en O, ¿cómo es en O? Porque acá tiene que salirme el resultado. En O. En O era, en O, fíjate, en O eran falso cuando los dos son falsos. En todos los demás era verdadero. Entonces aquí, fíjate si colgo esto, creo. Ya, a ver. Era falso cuando los dos eran falsos. Entonces acá, fíjate, el primer... A ver, un momento, chicos. Mm, Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Respondan a ver al inbox. ¿Quién apareció en fútbol? Sí, 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 sí. Sí, 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 creo, sí, ahora sí, ¿no? Profesor, ¿es la tarea de hoy? Sí, Jordan Miranda, es la tarea de hoy. Ya, a ver. Entonces allí decíamos que en el primero tendría que salir falso, ¿no? Falso. Y en los demás casos, como va a ser diferentes, van a ser qué cosa verdad. ¿Eso qué significa, chicos, cuando sale verdad y falsedad? ¿Qué se llama? Se llama tautología, contradictorio, ¿cómo se llama? Contingencia, ¿no? O sea, sale verdad y falsedad. Y eso es en caso de B. Ahora vemos el caso de C. Ya ver, P. En no Q, digo OQ, ¿qué vamos a poner? P, no Q, acá es I. Se pone de otro color. Ya, I. Y aquí es no P y no Q. Y es O. Y a ver, si esto es verdad, pongámosle que esto es
verdad también. Si es verdad, esto sería falso, ¿no? Esto sería la negación de P. Falso. Esto sería falso. Ya, ahora, ¿qué pasa si es lo contrario? Pues lo contrario. Si esto es falso y el otro es verdad, y es falso, entonces esto sería verdad. Y acá, esto de acá sería falso. No, sería verdadero, ¿no? Porque es negación. Y esto de aquí sería verdad. Ya, cuando era O. Cuando era O, ¿qué decías? Profe, cuando era O. Cuando era O. Solamente era falso cuando los dos son falsos. Ya. Solamente era falso cuando los dos eran falsos. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Ah, ¿qué pasó? Solamente era falso cuando los dos son falsos. ¿En dónde se da eso? Aquí, ¿no? Aquí nada más se da. Entonces, todos los demás casos es verdad. Aquí también me va a salir verdad. ¿Está bien? Pues el resultado aquí me salió falso verdadero y en ambos verdades. Acá hay dos verdaderos. Analizamos aquí. ¿Qué sería? Verdad y... ¿Cuándo va a salir falso? Cuando uno de ellos es falso y falso, ¿no? En este caso aquí es verdad. Entonces aquí va a salir verdadero, verdadero. Porque para que me salga falso tendría que ser aquí falso y falso. Ahí nomás me sale falso. En todos los demás casos sale verdad. Ya, pues, como acá hay un verdadero, ya siempre va a ser verdadero, por más que esto se varíe, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Cuando sale verdad se llama tautología, ¿no? Tautología. La C sería una tautología. Ya, chicos, entonces así van a hacer. Prácticamente es solamente utilizar la tabla. Utilizar la tabla. Les paso la tabla. A ver, vamos a ver qué hay de tarea. Practica en casa. Ya, poquito nomás. Dice, según la definición, ¿cuál de las siguientes expresiones son proposiciones lógicas? A ver, la 1 será proposición. Sí, ¿no? 3 más 7, eso es 10. Entonces es una proposición verdadera. Es una proposición verdadera. El segundo, la suma de dos números naturales es un número natural. Sí, también, pero no. Es una proposición verdadera. Las preguntas, ¿serán proposiciones? Ya a ver, eso me responden, eso es teoría. Entonces ahí me dicen, esto es sí es, esto sí es, y esto ya me dice si es o no es ya. Teoría, entonces esto. Siguiente, dada la siguiente proposición, diga si cada uno de ellos es simple o compuesta. ¿Cuándo era simple? Cuando era solamente uno, ¿no? Y cuando era compuesta, cuando utilizaban los conectores. Negación, la contingencia, la disyuntiva, todas esas cosas. Y o el entonces, eso, ¿no? Ahí era ya compuesta. Dice, si el cielo está nublado, entonces ya estoy utilizando un conector. Entonces sería compuesta. Entonces la 4 es compuesta. Si el imperio de los incas, dice, la llama era usada como animal de carga. En el imperio de los incas. Todo es una sola proposición, ¿no? No hay ningún conector. Hasta aquí, es un solo P. Eso sería simple, pues. Si un número es positivo,
sí y solo sí ya es el conector. Sí y solo sí. Ya pues esto es compuesto por utilizar ese conector. 7. El O Carlos es matemático y profesor ya también, ¿no? Como estamos utilizando el I, también el O. Sería compuesta también, ¿no? El 8. No es cierto que es cierto, no es caso que si amanece la temperatura baje. No es caso. Ahí estamos en negación, ¿no? No es el caso que si amanece la temperatura baje. Es un no PP, ¿no? Y también sería compuesto porque estamos utilizando un conector. Compuesto también. Dadas las siguientes proposiciones y simbolizas. Eso que ya hemos hecho arriba en la grabación, ¿está? Cómo simbolizar. Por ejemplo, aquí, sí, Marco. Marco, que es comerciante. Todo entonces esto que sería un P, ¿no? Y conector y un próspero y industrial. ¿Quién es Marco? Sería un próspero industrial, ¿no? Eso sería Q. Todo esto. Entonces, el ingeniero, ese sería otro, ¿no? El ingeniero, ¿quién es Marco? Marco es ingeniero. Es ingeniero, sería R O. Ya, no es comerciante, sería P. Ya está fácil, chicos, eso. Es falso o verdadero. Eso te ya haces su tablita y vas a ver si es verdadero el resultado o falso. Sabiendo que cuyo es fácil, también, falso o verdadero, tabla también. Está más fácil, ¿no? Ya, chicos, entonces, a ver, ahorita les mando esto. Les mando y lo hacen. O hay más tarea. Hay más tarea. Ya está fácil, chicos. Les mando ya cualquier cosa me escriben. Está facilito. Esto más. Ya, chicos, ahorita les mando la tabla y la tarea. Ya, chicos, cuídense. Igual está grabado y les mando luego. En la noche seguro va a cargar eso. Ya, chicos, cuídense.